Ya. Entonces, una de las enfermedades más importantes causadas por Clostridium es carbúnculo sintomático, también llamada gangrena enfisematosa, ¿ve? Carbúnculo sintomático, gangrena enfisematosa, pierna negra. Es una enfermedad infecciosa, no muy contagiosa, que afecta a los bovinos jóvenes. Alguna vez a las ovejas, cabras y búfalos, ¿no? Las otras especies son relativamente resistentes, pero tienen mucha importancia en bovinos. ¿Por qué se caracteriza? Eso es importante, porque forma edemas gaseosos, crepitantes en masas musculares. Es como si estuviéramos tocando chala seca de maíz. Esa sensación da cuando tocamos los músculos de los animales afectados por esta enfermedad. Está distribuido en todo el mundo. Entonces es causada por Clostridium chobo, principalmente, aunque a veces se meten otros Clostridium, pero este es el principal. ¿Qué características de resistencia tiene? En cadáveres puede vivir hasta 6 meses, en suelos especialmente húmedos, 20 años, pero el jugo gástrico lo mata porque el pH es muy ácido, ¿no? Puede llegar hasta 5. Bueno, a la cocción mueren en 10 minutos los bacilos. En suelos agrícolas, escuchen bien estos, la supervivencia es baja. Ya les voy a explicar por qué. El formol al 3% los mata, entonces es un buen desinfectante el formol para esta bacteria. En cuanto a la epidemiología, los casos que se presentan son esporádicos. Generalmente el contagio es por ingestión de pastos o aguas contaminadas. Y enferman bovinos. Escuchen bien esto, es algo importante que diferenciamos de anthrax. Enferman bovinos entre 6 meses a 2 o 3 años, más o menos, ¿no? Que coincide con la muda de dientes, el cambio de dientes. Algo importante también a tomarse en cuenta. Los adultos, o sea, los de más de 3 años y los terneros lactantes son resistentes. ¿Por qué? Porque no están cambiando ya los dientes, ¿no? La vía de contagio por donde entra la infección es por la vía digestiva y también a través de la piel, ¿no? El periodo de incubación es de 1 a 3 días, rara vez, a veces hasta los 5 días. La morbilidad, o sea, la capacidad de contagio es relativamente bajo, pero la mortalidad es alta, ¿no? Entonces, generalmente, animales que enferman, el 80% van a morir. Ahí está la epidemiología con gráficas, ¿no? Ingieren la infección por vía digestiva a través de la contaminación de pastos, forrajes, agua, ¿no? Y también puede entrar a través de las heridas a otro bovino susceptible. Otras especies son menos afectadas como caprinos y ovinos, ¿no? Entonces, seguramente primero tendrán que haber los bovinos enfermos para contagiar a otros animales, ¿no? Pero es a través de pastos, forrajes y agua o heridas. Bueno, aquí está. Aquí están los dos de carbúnculo sintomático y a veces el edema maligno que no se puede reconocer en realidad, ¿no? Que es producida por el Clostridium septicum. ¿Ven? Aquí está, ¿no? A veces vienen juntas estas dos enfermedades, ¿no? Y además del Clostridium chobo que dijimos, pueden meterse el Clostridium septicum, novi y sordelli, ¿no? Entre los 3 agravan el cuadro, entre los 4 diré, ¿no? Entonces entra la bacteria generalmente por vía digestiva, que coincide con el cambio de dientes, ¿no? Entra el Clostridium chobo. Estos Clostridium producen toxinas, ¿no? Y producen
edema y necrosis focal de los tejidos, especialmente en músculos. Hay las formas vegetativas, o sea, las que están en el organismo y las que producen toxinas, ¿no? El carbúnculo sintomático, ya dijimos, que produce lesiones en músculo esquelético y músculo cardíaco, prácticamente casi en todos los órganos, ¿no? Y el edema maligno generalmente afecta al tejido subcutáneo, a la piel y al tejido interconectivo, ¿no? Entonces, la asociación de estas dos clostridium es que produce cuadros graves, ¿no? Estos clostridios entran, el Septicum, Novi y Sordelli, entran a través de heridas profundas de la piel, ¿no? Y forman esporas también y producen toxinas, ¿no? Entonces, muchas veces el carbúnculo sintomático se asocia a estos otros clostridios, ¿no? Y las muertes son mucho más agudas o hiperagudas, ¿no? Entonces, hablando del Clostridium Chobó, entra por alguna herida, ¿no? Por ejemplo, al salir los dientes, hay una lesión, una herida abierta, y de ahí entran por esa vía a la sangre, ¿no? Y luego al tejido muscular. También puede favorecer, aparte de la muda de dientes, los hematomas, o sea, golpes que tengan los animales, magulladuras, desgarres, necrosis, ¿no? Estas bacterias, cuando entran al organismo, forman gas, ¿no? Y principalmente es por el edema gaseoso, aunque es difícil diferenciar, ¿no? El edema gaseoso del Clostridium que produce carbúnculo sintomático, ¿no? Pero lo que destaca en la necropsia es la presencia de masas musculares crepitantes, ¿no? Como si fuera chala. En una ocasión me llaman del matadero a ver bovinos que estaban enfermos. Tenían que entrar a faeneo, pero detectaron que tenía fiebre y eran todos los animales de una camionada que vino de la zona del Chaco. Hicimos simplemente bacteriológicos directos, o sea, de uno de ellos que había muerto, cortamos, hicimos un frotis y vimos al microscopio y eran clostridios, ¿no? Entonces posiblemente era uno de estos clostridios o los 4 clostridios juntos, por eso era que estaba produciendo la muerte. ¿Qué es lo que predispuso a esa enfermedad en ese caso? Los animales eran de la frontera casi con el Paraguay. Entonces vinieron estresados, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaría? Más de 24 horas probablemente. Y en el camión pues se caían, se pisaban entre ellos y se formaban estos hematomas, magulladuras, desgarros, inclusive había algunos con lesiones, ¿no? Y tal vez que no estaban vacunados también, ¿no? Entonces muchas veces va a favorecer estas condiciones, ¿no? Para que se presente la enfermedad, aparte de la muda de dientes, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué signos clínicos podemos ver? En los animales vivos vamos a ver temperaturas muy elevadas de 41 a 43 grados. Hay cojeras, ¿no? Porque están afectados las masas musculares. Y esto es lo que destaca: edema, crepitantes en masas musculares. En un principio es caliente, pero conforme va progresando la enfermedad se vuelve frío y no sienten dolor, ¿no? En las etapas ya posteriores la piel se reseca en ese lugar, se vuelve más oscura, casi negra y dura, ¿no? Siempre va a haber esa crepitación en las masas musculares. Los ganglios linfáticos van a estar infartados regionales, ¿no? Bueno, todos los ganglios linfáticos en general. Y puede haber dificultad respiratoria, taquicardia, cólicos, y al final baja la temperatura a menos de 36 y eso se llama cruz de la muerte, ¿no? Hipotermia.
Y eso ocurre entre 2 y las 60 horas aproximadamente, si es que no se logra hacer tratamiento, ¿no? Entonces la muerte es muchas veces rápida. Y es por eso que a veces se confunde con antrax, ¿no? En algunos casos igual van a encontrar a veces bovinos solamente muertos en los potreros, ¿no? No los dieron desde un día o 2 días antes y van a haber muertos, pero no hay tanta hinchazón como en antrax, ¿no? Y la sangre que sale a veces por los orificios naturales no es negra, es roja, ¿no? Y hay la presencia de masas musculares crepitantes, ¿no? Principalmente es en el dorso, en el muslo, en la pierna, o en la parte del cuello, etc., ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Un animal muerto, a veces directamente lo vemos muerto. Algunos, eh, cuando están haciendo el arreo de los animales, se van retrasando, ¿no? Entonces, animal que no anda al mismo ritmo que el resto de los animales, el veterinario o el encargado, el vaquero, tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y examinar a ese animal. ¿Por qué ese animal no puede andar, ¿no? En el diagnóstico, importante la historia clínica, ¿no? En ese caso, por ejemplo, de los animales vacunados, o perdón, de los animales que enfermaron en el matadero, eh, venían de largas distancias, ¿no? Tenían desgarros, magulladuras, etcétera, ¿no? La edad es importante. La edad máximo hasta 3 años pueden enfermar, ¿no? De ahí adelante no hay, generalmente ya no enferman. ¿Qué signos clínicos? Y de laboratorio lo que podemos hacer. Si vemos, podemos hacer un hemograma. Ahí nos va a dar una leucocitosis neutrofílica, desviación a la izquierda marcada, ¿no? Hay una respuesta acentuada de los leucocitos. Y podemos hacer, y eso es lo que hice en varias ocasiones que se me presentaron estos casos, a veces mueren y se hace una pequeña incisión en las zonas crepitantes musculares y sale una secreción sanguinolenta, ¿no? Y se siente un olor como a manteca rancia, ¿no? Entonces, de esa zona se hace un frotis y se observa, se lleva al microscopio. No podemos identificar qué es Clostridium, pero que sea Clostridium ya es un dato importante, ¿no? Puede hacer coloración directa. Si quiere, ya podemos hacer después, se puede hacer ya cultivo, pero no es necesario llegar hasta eso, ¿no? Con los signos clínicos y la observación de que son Clostridium es suficiente, ¿no? Bacteriológico, aislamiento. Y esta parte, bacteriológico, aislamiento y identificación de toxinas, eso no se puede hacer en nuestro medio. No tenemos los medios necesarios para identificar toxinas y Clostridium, ¿no? ¿De qué debemos diferenciar? De otros Clostridium, como el tétani, y otros Clostridium, ¿no? Y el anthrax principalmente, de anthrax. Pero anthrax, importante, anthrax afecta a toda edad. Este no, afecta a animales jóvenes, hasta los máximos hasta los 3 años, ¿no? 6 meses a 3 años. El tratamiento tiene poco éxito. Se puede intentar de todas maneras con penicilina, tetraciclinas en altas dosis durante unos 4 días, ¿no? Muchos animales no se van a recuperar totalmente y va a costar que recuperen. Entonces, es más conveniente si un poco recuperaron ya mandarlos nomás a matadero, porque esos animales no sirven ya, ¿no? Con el doctor Emilio Arce tuvimos un caso, un brote de colostridiosis aquí en la zona de los menonitas, de un lote de unos 40, 50 animales. Eso presentaban esos signos clínicos que les digo, cojeras, zonas crepitantes en masas musculares, ¿no? Hicimos tratamiento y solamente pudimos recuperar a la mitad de los animales. Pero ya esos animales quedaron ya con lesiones, ¿no? El resto murieron. Pero todos eran animales entre esas edades que les indiqué, ¿no?
En cuanto a la profilaxis, bueno, eso es mantener a los animales alejados de lugares peligrosos, o sea, donde murieron otros animales. A veces no se llega a enterar, ahí quedan las esporas de los Clostridium por mucho tiempo, ¿no? Decíamos que la rotación de potreros, o sea, en suelos agrícolas, casi no se mantiene. ¿Por qué? Porque en los suelos agrícolas se aran, se remueve la tierra, ¿no? Entonces eso permite que los Clostridium se expongan muchas veces al sol y mueran, ¿no es cierto? Entonces cambiar de potreros de pasturas, ¿no? Donde está pastoreando bovino, a cultivos agrícolas es una buena práctica. Y eso es lo que hace muchas veces en la Argentina. Y he escuchado a algunos colegas que eso es una buena práctica. Después de 2 o 3 años que están con pasturas, cambian a cultivos, ¿no? De esa manera controlan esta enfermedad, ¿no? Aquí está. Bueno, en ovejas también este problema es causado por varios Clostridium, pero los signos clínicos son muy similares a carbunclo sintomático, aunque mucho más graves y afectan a todos los órganos prácticamente, ¿no? Cuando ven en el interior del animal, cuando se abre, se encuentran en el hígado, riñones, vasos, se encuentran sanguinolentos y con la presencia de burbujas de aire, ¿no? Esa es una clásica lesión de que es Clostridium. Yo tuve la oportunidad de enfrentarme a un problema de clostridiosis en ovejas y bueno, era un descuido en la vacunación, no vacunaron a tiempo, nos vacunaron, pero no hacía más de 10 días. Entonces los animales se enfermaron y murieron casi el 80% de las ovejas. De 1.500 ovejas, el 80% solamente, el 20% se salvó, ¿no? Entonces, hacer la necropsia en muchos casos, por ejemplo, en ovejas, tiene que hacerse nomás la necropsia. Y es importante ahí, ¿no? Pero en la prevención algo importante es la vacunación. Y generalmente terneros que no se vacunan, ovejas que no se vacunan, hay alta probabilidad de que enfermen por clostridiosis. Entonces, entre las enfermedades importantes a tomarse en cuenta para la vacunación, está enfermedades importantes que deben vacunarse, está esta enfermedad. Ya. ¿Alguna pregunta? Antes que cambiemos. Ya, un ratito voy a cambiar de diapositiva. Ya, atienda jóvenes, entonces empezamos de nuevo. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Ya, vamos a tocar un tema que no está en el libro del doctor Jorge Cruz, ¿ya? Pero que hay una amplia literatura sobre este tema en cualquier libro de enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, la diarrea en los terneros, en los recién nacidos, es uno de los grandes problemas en las ganaderías, tanto de carne como de leche. ¿Cuál es la etiología? Es bastante compleja la etiología. Participan los rotavirus de la familia Reoviridae, son virus ARN sin envoltura. El coronavirus bovino de la familia Coronaviridae, ARN sin envoltura. Escherichia coli, que es un habitante normal del intestino y también está en el medio ambiente. Hay cepas patógenas de Escherichia coli que aparecen para bovinos o algunas cepas también a cerdos, inclusive a aves. Y hay una cepa de Escherichia coli enterotoxigénica, esta es la abreviación, que coloniza en el intestino delgado con fimbrias, ya les voy a mostrar más adelante, ¿no? Producen un antígeno, el antígeno K99 y producen una enterotoxemia, o sea, producen toxina, ¿no?
Y hay la otra Escherichia coli enteropatógena, que origina lesión de adhesión, o sea, se adhieren al intestino y destruye las velocidades intestinales. También está Cryptosporidium parvum, que es un protozoario del filum apicomplexa, familiar de las babésias, ¿no? Entonces son producidas en realidad por virus, por bacteria, una bacteria, Escherichia coli, y por un protozoario, ¿no? Entonces, a ver si no me he saltado. ¿Dónde estamos? Salté. Ya. Entonces, estos son los agentes etiológicos. Ahí tenemos un virus, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de virus. Tenemos las bacterias, Escherichia coli, que utilizan estas fimbrias o prolongaciones para adherirse a la mucosa intestinal. Y los protozoarios que es Cryptosporidium, ¿no? Entonces, la diarrea se presenta en animales, por Escherichia coli se presenta en animales, fíjense aquí este cuadrito, hasta los 5 días de nacido, ¿no? Rotavirus puede comenzar desde los 3 días de nacidos, ¿no? Y continúa prolongándose hasta los 28 días. Los rotavirus desde los 3 días hasta... Rotavirus desde los 3 días hasta los 28 días. Y estos patógenos se siguen eliminando a través de las heces y estos están contaminando, a veces recuperan los animales, pero están contaminando con heces el medio ambiente y de ahí están infectándose otros animales, ¿no? Entonces la infección es que dura este tiempo, ¿no? La diarrea, los signos clínicos, pero la infección continúa, ¿no? Los animales aparentemente recuperan algunos, ¿no? Pero siguen eliminando los microorganismos. Entonces se presentan entonces en animales de 0, bueno, de recién nacidos hasta las 4 semanas de edad, hasta el mes prácticamente, ¿no? Está distribuido en todo el mundo. La principal causa, es una de las principales causas de muerte o retraso en el crecimiento en estas edades de nacimiento, ¿no? En las primeras semanas de vida. Algunos tienen carácter zoonótico, ya vamos a ver cuál. Se transmiten por la vía fecal oral, ¿no? A través de heces contaminadas entran por la vía digestiva, ¿no? Las bacterias están en el ambiente. También los animales sanos van a ser portadores y eliminan los microorganismos, ¿no? Y estos microorganismos van a sobrevivir muchas semanas, ¿no? En los terneros vamos a observar diarreas y esas diarreas son una fuente de contaminación para el medio ambiente, ¿no? ¿Qué factores predisponen para estas enfermedades, para estas diarreas? Afecta la inmunidad. La inmunidad de los terneros es muy importante. Si el ternero no tomó calostro en la primera media hora de nacido, es prácticamente un ternero que está propenso a morir por causa de estas diarreas o por otras enfermedades, ¿no? Entonces, la toma de calostro deficiente, la mala nutrición, la contaminación, o sea, el ambiente muy sucio donde están los terneros, ¿no? La elevada densidad de animales en un establecimiento, ¿no? Muchos terneros aglomerados, bueno, el contagio es fácil, ¿no? La mala higiene, ¿no? Y otras causas, ¿no? Entonces, todos estos son factores que predisponen a la presentación de estas diarreas. Por eso es que, no sé si ustedes han ido al Prado. Antes en el Prado, cuando yo estaba trabajando en el proyecto de mejoramiento genético, se les hicieron unas casetas individuales a los terneros, ¿no? Justamente para evitar que se estén contagiando con diarrea de los otros terneros, ¿no? Y esas jaulas individuales se iban moviendo cada
cada día o cada 2 días, ¿no? Entonces era una forma de controlar estas enfermedades, ¿no? Pero ahora no sé si ustedes han ido a ver, ahora los terneros están bajo un techo y están mezclados, si bien están con una soguita, pero están ahí libres, casi libres, ¿no? Ahí es el problema de contagio. En cuanto a la patogenia, entonces el periodo de incubación de todas las enfermedades casi es corto, en pocas horas, ¿no? El rotavirus, coronavirus, la Escherichia coli y parvus y Cryptosporidium parvum producen una diarrea y hay una mala absorción, ¿no? Si hay diarrea no va a absorberse bien los alimentos, ¿no? Entonces esa es una de las causas de mala absorción más frecuentes, es producida por estos agentes, ¿no? Entonces entran al organismo, se ubican en el epitelio intestinal, muchas veces lo destruyen, ¿no? El epitelio entonces producen una mala absorción, ¿no? Si no me he saltado, ya. Las bacterias, Escherichia coli, se adhieren por esas fimbrias, por esas prolongaciones, y causan lesión en las células epiteliales del intestino, en los enterocitos, ¿no? Y luego hay un reemplazo por células inmaduras que no siempre tienen la misma capacidad de absorción que los enterocitos normales, ¿no? Hay una atrofia de las vellosidades intestinales, se acortan, y esto es algo importante, hay una disminución de la utilización de la lactosa, que la lactosa está en la leche, entonces no pueden absorber adecuadamente la lactosa, que es importante como energético, ¿no? Entonces ahí se produce la mala absorción y da lugar a diarreas, deshidratación, ¿no? Los animales se deshidratan, hay pérdida de electrolitos y se produce una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, si no tratamos rápido esta acidosis, pueden morir los animales por acidosis. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Entonces, seguimos en la patogenia. Bueno, esa es la parte de las bacterias de Escherichia coli, ¿no? Hay una que se adhiere superficialmente a las vellosidades, pero ya impide la absorción, y otra que se adhieren mediante las fimbrias, la otra cepa, que se adhiere profundamente en las vellosidades intestinales, y por lo tanto causa mala absorción, ¿no? Entonces las bacterias se unen a las vellosidades intestinales a través de estas prolongaciones, ¿no? Producen toxinas, eso es algo importante, producen toxinas estas bacterias, no es solamente que están físicamente ahí, sino que producen toxinas. Y por supuesto que van a alterar la absorción intestinal, la absorción de los alimentos, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el organismo? ¿No? Aumentar el peristaltismo para tratar de eliminar a los agentes y ahí se produce la diarrea. Hay deshidratación, pérdida de electrolitos y la acidosis metabólica. Entonces, cada uno de los agentes de una u otra forma produce una mala absorción de los alimentos. ¿Qué signos clínicos observamos? Hay un curso agudo, ¿no? Rápido. Ahí observamos anorexia, falta de apetito, depresión, disminuye el consumo de leche, comienzan a perder peso y se enflaquece. Caquexia es enflaquecimiento, ¿no? Las heces vemos de color amarillas o blancas y con mucus, ¿no? Es una característica. Hay una deshidratación en el animal, se pueden observar los huesos, las mucosas están secas, mucosa ocular, las extremidades y orejas se comienzan a enfriar, hay taquicardia porque la sangre está densa, no puede circular bien, entonces el corazón se esfuerza más en mandar sangre a los tejidos, ¿no? Hay fiebre,
tenesmo, que es constipación, o tenesmo es el dolor para querer defecar, y salivación en muchos casos, ¿no? La muerte puede venir por deshidratación y acidosis metabólica, ¿sí? Si hay un cambio de pH en el organismo, por supuesto que puede dar lugar a la muerte de los diferentes tejidos y células, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pierden iones sodio, iones cloro, ¿sí? Principalmente bicarbonato por las heces. Se absorben los ácidos y se produce una fermentación de la lactosa, ¿no? Y eso es contraproducente. Y entra en un shock hipovolémico, lo que llamamos, no sé si recuerdan por patología clínica, se produce una policitemia, o sea, un aumento del hematocrito, y la sangre se hace más espesa, no puede circular adecuadamente por los vasos sanguíneos, y por tanto no puede llegar oxígeno a los tejidos. Ese es un problema grave en la deshidratación. Si no llega oxígeno a los tejidos, ya viene un sinnúmero de alteraciones en el organismo, ¿no? Hasta que al final a veces no llega al cerebro y ahí se produce la muerte. La mortalidad es alrededor del 10%, ¿no? Pero puede en algunos casos ser mayor si es que no se toman las medidas de tratamiento, ¿no? Entonces ahí tenemos un ternero, ¿no? con diarreas profusas, ¿no? Diarrea blanco-amarillenta. Este es más blanquecina, posiblemente esté más implicado Escherichia coli aquí, ¿no? Pero fíjense, las características de un ternero ya está decaído, ¿no? Si observaron las mucosas, deben estar a veces congestionadas. Si estiramos la piel, eso es importante. El examen físico de los animales es importante. Ustedes estiran la piel, se retrae lentamente, hay deshidratación, ¿no? Entonces hay que hidratar inmediatamente. Entonces, en las lesiones, ¿qué vemos? Deshidratación, dilatación de las asas intestinales, contenido líquido blanco-amarillento, no es amarillento, blanco-amarillento. Entonces, el diagnóstico es importante. Historia clínica. ¿Ese ternero tomó calostro? ¿O al qué tiempo tomó calostro? ¿O qué problemas hubieron? ¿O tomó parcialmente? ¿Qué signos clínicos hay? Diarreas, ¿qué tipo de diarreas? ¿Qué color? La edad de los animales va a ser importante. ¿Qué lesiones observamos? Si es que podemos ver en animales muertos. Para Cryptosporidium hay una tinción de Ciel-Nielsen. Yo estaba haciendo una tesis hace un tiempo con una exalumna, pero lo dejó lamentablemente, ¿no? Y se me arruinó el reactivo. Bueno, después hay la detección de antígenos por ELISA, inmunocromatografía rápida, no tenemos en este momento, tampoco PCR. Los medios de cultivo no tienen mucha significación porque Escherichia coli, hay muchas cepas de Escherichia coli que pueden estar en el intestino y que no son patógenas. Entonces es difícil diferenciar de las cepas de Escherichia coli patógenas, ¿no? Pero aquí tenemos que basarnos más en la historia clínica, los signos y los signos clínicos, ¿no? Lesiones. El tratamiento tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Y generalmente tiene que ser, dependiendo del grado de deshidratación, puede ser oral o endovenoso, para que no se produzca la deshidratación y la acidosis metabólica, ¿no? Los antibióticos muchas veces no tienen mucho efecto, ¿no? Entonces hay que hacer nomás la hidratación en el animal. Eso también yo lo pude ver tratando de controlar el problema de Escherichia coli en cerdos. Hice tratamientos con antibióticos, pero no me resultaron. Más importante fue el manejo, ¿no? O sea, desde que nace el ternero, prácticamente el momento del nacimiento es importante, ¿no? Y ver que el ternero tome el calostro en la primera media hora de vida. Eso le va a dar una protección con anticuerpos
durante los primeros días de vida, que es lo más crítico, ¿no? Entonces, en el control está asegurar el consumo de calostro de buena calidad, ¿no? A veces, bueno, vamos a ver más adelante. Disminuir la contaminación ambiental, o sea, tiene que haber una limpieza, siempre hay que estar desinfectando el medio, ¿no? Los alojamientos, y mejor tenerlos en alojamientos individuales, ¿no? Casetas individuales, si estamos utilizando ese método, ¿no? Separar los animales enfermos, importante. Vacunación de las madres, sí se puede hacer, aunque tampoco dan buenos resultados. No hay, lo que pasa es que estas cepas de Escherichia coli están mutando constantemente y es una de las más importantes, ¿no? Con la vacunación a las madres se puede hacer, pero no disminuye totalmente el problema. No se soluciona el problema totalmente. Pero sí, la absorción del calostro en los recién nacidos es importante. Fíjense cómo aquí a las 6 horas, hasta las 6 horas de nacido, se puede absorber, bueno, aquí dice 6 horas, pero en realidad, en la práctica, lo que hemos visto nosotros es a partir de en la primera media hora de vida, ese es el calostro de mejor calidad. Después ya va disminuyendo, ¿no? A las 12 horas, fíjense la cantidad de calostro, solamente el 40%. ¿No? El 100% se absorbe en la primera media hora de vida. Después ya a las 6 horas ya es solamente el 85%. Y así, mientras va pasando el tiempo, la calidad del calostro va disminuyendo. No, la calidad no es el calostro, la calidad de absorción del calostro va disminuyendo, ¿no? Entonces los recién nacidos tienen buena capacidad de absorción de calostro en la primera media hora y después va decreciendo, ¿no? Hasta las 24 horas, al día siguiente que quiera tomar calostro prácticamente es nada, ¿no? Ni el 10%, ni el 5%, ¿no? Entonces esto es muy importante en el control de estas enfermedades. No solamente en bovinos, sino por Escherichia coli también en cerdos. Lesiones, ¿dónde estamos? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Estefan. Pásame. Vamos a pasar, creo que me falta algo. Una preguntita. Yo nombré una presidenta para este curso, pero no sé si habíamos nombrado a otra vicepresidenta, porque a veces, como en este caso, no viene la presidenta. Y alguien... Estoy en clase, doctor, solo que no daba mi internet, me costó ingresar hartísimo. Sí, yo fui la que le dije que era en la diapositiva. Si no, ya iba a avisar a su papá que se está chuñando usted. Ya. No, Entonces, yo les indico que la próxima clase sería ya el examen. ¿El lunes, doctor? Lunes, sí, el lunes. No, tenemos exámenes, Tenemos de otra materia, doctor. Ya tenemos programado, doctor. no. ¿No puede ser el viernes, doctor? Tenemos de otra materia. Tengo examen de 2 materias el lunes, doctor. Qué Pero hay que barbaridad. estudiar más, nada más. ¿Podría ser el viernes, doctor, por favor? Ya, el viernes, pero el lunes vamos a avanzar de otras enfermedades de otras Ya especies. no importa, igual, doctor, sirve. Sí, doctor, mejor. Sí, doctor. Estefan, Está bien, doctor. un ratito. Estefan. Reanudar, pausa. Reanudar la grabación. Ah, ya está. Ya, está bien. Ya. Entonces, esta es la última enfermedad, jóvenes, de bovinos. Entonces, hasta aquí daríamos el examen parcial. Es queratoconjuntivitis. Está bien, doctor. Queratoconjuntivitis.
Entonces, es otra enfermedad infecciosa producida por bacterias, y bueno, localizada en los ojos, por supuesto, ¿no? Tiene distribución mundial, afecta a bovinos, ovinos, a veces a equinos. Es causada por una bacteria del género Moraxella y tenemos bueno, muy emparentada con las brucelas. Tenemos la especie de Moraxella bovis, ovis y X. Bueno, esas son las características morfológicas. Es una bacteria gram negativa, forma cadenas cortas, no tiene flagelos, no forma esporas y tampoco cápsulas. ¿No? Parece una bacteria relativamente sensible, que no tiene muchas condiciones de sobrevivir, pero vamos a ver. Se cultiva en agar sangre, muchas bacterias, por lo general casi todas las bacterias se cultivan en agar sangre y producen una hemólisis beta. Las colonias son pequeñas, crecen 24 horas a 37 grados. En cuanto a la resistencia, pueden vivir mucho tiempo en el agua y suelos húmedos principalmente, ¿no? A 70 grados mueren en pocos segundos. Son sensibles a los desinfectantes corrientes, el formol, los amonios cuaternarios. En cuanto a la epidemiología y patogenia, está distribuida en todo el mundo. Los huéspedes son los bovinos, los ovinos y equinos. No se tiene una idea clara de la patogenia de esta enfermedad, pero posiblemente las bacterias viven en las vías respiratorias y en el ojo, ¿no? En forma normal, pero ante condiciones favorables se multiplican. Entonces se presenta esta enfermedad de preferencia en el verano, ¿no? Ya dijimos que el agente principal de la queratoconjuntivitis es la moraxella, pero también pueden estar implicados otros agentes como micoplasmas, clamidias, inclusive virus. ¿Qué favorece en la diseminación? Algunos factores favorecen la diseminación, como la excesiva luz, los pelos que hayan en el ojo que están constantemente lastimando la córnea, el polvo, ¿no? Cuando se está arreando a veces el ganado, levanta mucho polvo y eso produce una irritación y predispone a esta enfermedad. El calor, las moscas, ¿no? Ustedes ven que hasta en los ojos se están posando las moscas. Y las moscas se posan en el ojo de un animal y luego van al ojo de otro, ¿no? Las moscas y otras bacterias también que pueden estar, estreptococo, estafilococcus, que pueden estar en el ojo, ¿no? Hay una lesión y ya comienzan a multiplicarse, ¿no? Entonces, no es a veces solamente moraxella que está, es la principal, pero pueden presentarse otras bacterias. ¿Qué signos clínicos tenemos? Tenemos una queratoconjuntivitis grave. Hay lagrimeo, por supuesto que va a haber lagrimeo. Acuoso y abundante. Hay una tumefacción del ojo, del párpado también. Hay fotofobia, o sea, los animales no les molesta la luz. Primero hay una secreción cerosa, o sea, transparente, y luego se hace purulenta. Y una característica es que ya en casos avanzados aparece una lesión en el centro del ojo. Hay un enturbiamiento de la córnea, ¿no? Se extiende a toda la córnea y la ceguera es completa, ¿no? Aquí es parcial, pero aquí ya en este estado ya es completa. El curso de la enfermedad es muy variable, dependiendo de cuáles sean otras causas que compliquen. A veces se curan espontáneamente en 2 a 3 días, pero otras veces hay que hacer nomás tratamiento. E inclusive en el Prado han habido casos de queratoconjuntivitis donde se tuvo que hacer la enucleación del ojo, ¿no? Porque ya estaba infectado con otras bacterias. Ahí vemos los signos clínicos, ¿no? Queratoconjuntivitis.
y hay una úlcera corneal, lo mismo que habíamos visto, ¿no? Bueno, a veces, aparte de la queratoconjuntivitis, bueno, aquí hay una secreción ya purulenta. O sea, quiere decir que se complicó este problema ya, ¿no? Ya no es solamente Moraxella, debe ser otras bacterias que están complicando el cuadro. Entonces, el diagnóstico es importante, la historia clínica y los signos clínicos que estamos observando. Después de que esta enfermedad tampoco se puede hacer mucho en cuanto al diagnóstico, ¿no? Es más importante la historia clínica y los signos clínicos. Bueno, el laboratorio de cultivo, aislamiento e identificación, esto no es tan práctico, ¿no? Porque muchas veces no aislamos el agente, sino que es un agente secundario, a veces por ahí sale estreptococo, que no es el agente primario, ¿no? Debemos diferenciar de otras conjuntivitis, de otras enfermedades respiratorias virales, vamos a ver, bueno, de rinotraqueitis infecciosa bovina, a veces también me puede ocasionar una queratoconjuntivitis, ¿no? En el tratamiento hay varias alternativas, se puede utilizar penicilina, hay tetraciclinas en colirios, ¿no? Ahí está, queratofilín, viene con diferentes nombres, pueden ser a base de penicilina o tetraciclina. Se puede colocar, o también viene en spray para colocar directamente al ojo. Bueno, el cloranfenicol en estos casos, como es una infección local, suele utilizarse, ¿no? Y da buenos resultados, ¿no? De todas maneras, estos animales hay que mantenerlos en la oscuridad y evitar el polvo, el control de las moscas. Bueno, aquí dicen ponerle un parche en el ojo, ¿no? Pero eso no es práctico, el animal se lo saca rápido, ¿no? Muchas veces en la literatura ponen algunos autores algo que a veces no es práctico, ¿no? Tal vez en otras condiciones que no son las nuestras podría funcionar, pero en nuestro medio no se puede. En el control y prevención, reducir esos factores de riesgo, evitar potreros con pastos duros. No nos olvidemos que si están pastando en pastos duros, pueden esos pastos causar lesiones en los ojos. Evitar la formación de polvo durante el arreo, ¿no?, de los animales cuando están yendo a la lechería o a los corrales. El control de moscas, ¿no? Una nutrición adecuada, por supuesto, para cualquier enfermedad. Y hay una vacuna. Si es que el problema es importante en una granja, hay que utilizar nomás la vacuna que viene combinada queratoconjuntivitis más IBR, porque IBR también puede producirnos conjuntivitis, aunque no tan graves como esta enfermedad. Entonces, y en muchos casos, por ejemplo, más vale vacunar que estar descartando por ahí una vaca que produce 40 litros por un problema de ojo, ¿no? Entonces puede justificarse en muchos casos la vacunación. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. Entonces ya estaríamos hasta aquí listos para el examen. El próximo lunes, entonces avanzaremos enfermedades de cerdos. Ya. ¿Alguna pregunta? Doctor, la modalidad del examen, ¿cómo va a ser? Bueno, me olvidé de explicar. Yo les iba a explicar el lunes. Les voy a hacer unas 25 preguntas y 20 minutos para que respondan. Sí, va a ser ustedes. Como han hecho, como hacen en las otras materias, ¿no? Marcando, generalmente les voy a hacer de marcar solamente una respuesta en cada pregunta. ¿Por la plataforma será, doctor? Doctor, ¿en la plataforma será el examen o...? No, por este medio nomás. Por este medio yo les voy a pasar el link.
La plataforma a veces funciona, a veces no funciona, no hay una seguridad de que funcione. Ahora peor en la universidad. Eso es verdad, doctor, porque el otro semestre a mí me pasó la misma. A veces lo mandaban el examen y no se veía en mi perfil y nada. Claro, claro. Pese a que las autoridades, bueno, Eso, políticas dicen, tenemos la plataforma. eso No funciona bien. Eso no lo arreglan todavía, porque ahora un compañero dio examen y se colgaba también. Sí. Yo tengo que pagar un poquito, nos cuesta a los profesores, pero no hay otra alternativa. Pero eso sí, jóvenes, les recomiendo una cosa para el examen. Ustedes tienen que estar a la hora en punto, ¿ya? El viernes sería a las 16:45. A las 16:45 en punto se empieza el examen, ¿no? Y va a durar 20 minutos. No puedo extenderme más de 20. Tienen que entregar su examen antes de que se cumplan los 20 minutos mejor, ¿no? Porque a veces quieren meter justo a los 20 minutos y ya no entran, o sea, que se traba, algún problema siempre ocurre. Yo les digo por la experiencia que he tenido en los anteriores grupos. Doctor, Sí. en horario de clase, ¿no? Por supuesto, no, todos los docentes nos han recomendado eso, que tenemos que pasar en horario de clase, por eso yo lo estoy diciendo el día viernes a las 16:45, el próximo viernes, ¿no? Ya. Entonces tomen las previsiones ustedes para el examen, de que esté en un lugar donde haya una buena señal, ¿no? Carguen sus computadoras o sus celulares, ¿no? Y va a ser individual. Perdón, no es individual, no es como los repasos individual, ¿no? Les paso Doctor, todo va a y ser comienzan a responder. 20 minutos, dice, perdón. En 20 minutos, 25 preguntas. Doctor, 25 preguntas en 20 ¿eso va a minutos. estar en la plataforma? Sí. No es muy poquito. No. Con cámara encendida, doctor. ¿Sabe? Otra cosa quiero recomendarles. Muchas veces los alumnos ponen correos o nombres falsos para ver cuántos se sacaron la nota, ¿no? Eso no voy a permitir ahora. ¿Ya? Y a veces no llegan a no llegan a entregar el examen antes, o sea, se pasan de la hora. Doctor, me pasé un minuto. No, tiene que ser en punto. Y entonces, mejor entreguen unos 3, 4 minutos antes. Les va a dar el tiempo suficiente. Yo ya he visto eso en los anteriores grupos. Es el tiempo suficiente para que puedan dar. No es más que ustedes marquen una pregunta, una respuesta, nada más. Es un puntito, una X que tienen que poner. Doctor, Sí. vamos a entrar directo al examen, ya no a clases, ¿no? No, claro, directo al examen nomás. Ya. Directo al examen, sí. Entonces, por favor, Diana, algunos de sus compañeros que no han venido, les recalca eso, ya les pasa esa información. Ok, doctor, yo les voy a decir. Ya. Doctor, no le escuché si va a ser en plataforma o por Classroom o otro link. No, yo les voy a mandar el link para que entren. Les voy a mandar para que entren. No hay problema, no. Ya, doctor, gracias. Ya. Bien, jóvenes. Entonces nos veríamos el día lunes. En clases nomás todavía. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Se cuida mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.